Desde la, Carlos, bienvenido, de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex. Oye, Carlos, me gusta el título de tu disco, Mapa Mental. Quisiera hacerte una pregunta que quizás a lo mejor tenga o no tenga que ver con la música, pero poco se habla en algunos países y en especial de México, poco se habla de las enfermedades mentales. Nada se tiene sobre eso, es una pena, la familia oculta a los familiares, es difícil abordar esto socialmente hablando. Mapa mental va más allá de tu presente, de tu realidad, va más allá de tu sensorialidad. Hombre, sí, de hecho sí, o sea, de hecho yo cuando compongo música no solamente la compongo desde el plano físico, sino lo que siempre intento es hacer una comunión entre los diferentes cuerpos. Pues el mental todos lo conocemos, el astral sería los sentimientos, y el búdico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la relación que puede tener más directa es que yo lo que hice fue construir un verdadero mapa mental en la casa donde vivía, que era como una carta de navegación, como si fuera como un oráculo como para poder manejarme, ¿no? Entonces ese mapa mental me llevó pues a la concepción de lo que sería el disco, ¿no? Al principio no le iba a poner mapa mental, pero un día vi mi casa y dije, esto es un auténtico mapa mental, ¿no? Y ahí se quedó pues el nombre del disco. Y respecto a las enfermedades mentales, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que todos estamos en la actualidad enfermos mentalmente, ¿no? Pero no es culpa nuestra, es culpa quizás del ritmo que nos ha tocado, que nos toca vivir. Y sobre todo pues porque estamos todos como muy ligados al mundo viral, ¿no? Todas las redes lo que crean es sobreinformación, y la sobreinformación crea dispersión, y esa dispersión crea enfermedades pues que no son muy normales. Si nos analizáramos o nos comparáramos con seres humanos de hace 100 años, nos verían completamente locos. Pero sí que creo que hay una medicina para eso, o un bálsamo, ¿no? Que es la contemplación. O sea, si nos dedicamos un poquito a procesos contemplativos, esa dispersión desaparece, al menos en mi caso y de personas que conozco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos Soy días. Oliver de Weird. Sobre el poema de Todo es para bien, me gustaría saber cómo pues llegas a ese track, cómo lo compusiste junto con Alejandro Jodorowsky. Si el poema es de él o lo compusieron juntos, fue a propósito para Mapa Mental, ¿cómo surgió? Y también quisiera saber si vas a invitar a Salvador Dalí a la ceremonia musical del 7 de julio. El poema es de Alejandro y es un poema que ya está editado, yo creo que desde hace bastantes años, con la editorial Visor Libros, y es un poema pues que me acompañaba a mí en muchos procesos de mi vida, ¿no? Periodos un poquito difíciles, era un poquito como cuando estaba un poco down, lo leía y me alegraba, ¿no? Y llegó un día pues que dice, ay, ¿por qué no musicalizarlo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo llegar pues, por otros campos, ¿no? A veces la música sirve como vehículo para que las personas que no se lee mucha poesía, pues sirva, ¿no? Entonces se lo propuse, le dije, oye, ¿te parece bien que grabemos esto y tal? Y me dijo, sí, encantado. Entonces lo grabamos en su casa, en París, me llevó un estudio portátil y ahí pues lo hicimos, ¿no? La música pues la hice yo y lo que es el poema lo hice, la interpretación pues lo hicimos conjunta. Y respecto a Salvador Dalí, es que no sé, es una persona tan rara, nunca se sabe nada de él. O sea, no te puedo hablar porque a veces aparece, desaparece, a veces me aparece en sueños. Es un caso ese hombre. Tenemos agenda por acá, Carlos. ¿Trasladarás este mapa mental que hiciste dentro de tu habitación como para ponerlo de escenografía en el lunario y que el público se diera cuenta cuáles son esas zonas que tú tienes como mapa mental? Y quisiera preguntarte si hay alguna zona de ese mapa mental al cual no te gustaría regresar. Pues sí, a ver, el concierto va a estar dividido en 4 actos y el primer acto va a ser dedicado íntegramente al mapa mental. Vamos a presentar todo el disco en su totalidad, porque una cosa que a mí me gusta es que cuando es la presentación de un disco se presente todo el disco, ¿no? Yo a veces pues me ha ocurrido muchas veces que voy a la presentación de un disco y el grupo, la propuesta, el cantante, lo que sea, presentan 3 o 4 canciones, quizá por miedo a que no son muy conocidas.
y quizá por medio que la gente se aburra y rápidamente pues pasan pues a las canciones más conocidas. Eso es un proceso gradual y tiene su lógica, pero yo creo que cuando es la presentación se tiene que reivindicar un poquito como si fuera una obra de teatro. Es una presentación, lo presentamos, entonces se va a presentar en toda su totalidad. Sí, y sí que va a haber pues un espacio evidentemente como más ambientado, muy ambientado de hecho a lo que ha sido pues Mapa Mental. Cada acto va a estar un poquito ambientado, bueno, bastante ambientado a las diferentes etapas. ¿Y de no regresar a un lugar de ese Mapa Mental? Cuando cantas las canciones ya regresas, de hecho, ¿no? O sea, incluso las canciones que, al menos que yo he compuesto y que tienen mucho dolor, cada vez que las canto no te desprendes de ese dolor, ¿no? Parece que te vuelve a poseer o parece que lo vuelves a necesitar, ¿no? Pero al mismo tiempo sirven para exorcizarlas, pero sí, evidentemente se llega siempre, se sacude a los mapas mentales. Hola, ¿qué tal? Leonardo Vega de Indie Rocks. ¿Cómo fue la elección de en este caso, o sea, vas a tocar Mapa Mental, pero del resto de las canciones para este show? ¿Cómo fue la planeación y pues qué invitados vas a tener o qué es la novedad que nos vas a mostrar? Yo lo que quise primero era presentar Mapa Mental, pero después quise hacer algo muy especial para Ciudad de México o para México, ¿no? Porque este evento no lo podemos llevar a más lugares, es imposible por la producción. Entonces lo que quise, a modo de agradecimiento por todos los años que llevo aquí, lo bien que me habéis tratado todos y sobre todo por el pueblo mexicano y los grandes amigos que he hecho, dije quiero hacer algo especial, quiero devolver a lo mejor como a modo de canción o a modo de acto, que es lo que puedo hacer yo, porque no soy más que un músico. Entonces lo que quise hacer era un concierto muy largo. No es nada aburrido, de hecho, porque a veces la palabra largo puede ser sinónimo de aburrido, pero está como organizado de una manera que pasa como muy ameno. Y quise sobre todo pues dar mucha importancia a una serie de discos, que eran Descarado, La Nada, Algo de Entrelujos, A Bushido, que es el disco que hicimos con Enrique Bunbury, Shawarma y Morty, A Bala Perdida y El Tigre del Congrés, que es el disco que grabé con los macorinos, que los lleva Natalia Lafourcade, ¿no? Sobre todo Juan Carlos Allende, ¿no? Esa persona maravillosa que acompañaba a Chavela Vargas. Entonces, esos son los discos que vamos a tratar aparte de Mapa Mental. O sea, van a estar ausentes discos como Holograma, Agatsu, que han sido los más electrónicos. Hola Carlos, por acá atrás. Berenice Bautista de AP. Disculpa, es que con las luces tardo. Además soy un poco lento ya en la vida normal, o sea que... bueno, ya que estás por acá en México unos días antes del concierto, ¿cómo vas a aprovechar el tiempo que vas a hacer en estos días? ¿Tienes ganas de visitar algún lugar o de hacer alguna actividad especial que tenga que ver con el tarot o algo así? Bueno, yo el tarot lo tiro cada día, de hecho, y lo estudio desde hace más de 25 años, ¿no? Para mí es como ya si fuera un apéndice de mi cuerpo, ¿no? Pues lo que voy a hacer, pues si puedo, si hay tiempo, pues me gustaría ir al Mercado Sonora, que hace como 8 años que no voy, ¿no? Y parece que me está llamando, debe haber algún artilugio por ahí que me llamará y que acabaré consiguiéndolo, ¿no? Y sí, hacer pues el recorrido prácticamente diario que hago por las cantinas del centro de México, que me encantan, ¿no? Creo que algún día escribiré un libro sobre esas cantinas maravillosas que hay. Hola, buenos días, Diego Hurtado de BJ Medios. Si nos podrías hablar de qué retos te enfrentaste cuando estabas creando este último disco y por segunda pregunta, si vas a tener algunos invitados durante tu show. Pues sí, hubieron muchos retos porque este disco en principio iba a tener 13 o 14 canciones. Era un disco como bastante más largo. Lo que pasa que lo grabé, lo mezclé, se masterizó y cuando lo escuché al cabo del tiempo veía que había algo que fallaba sónicamente, que lo que es mi imaginería sónica pues no lo habíamos alcanzado y lo volví a repetir. Y claro, dejé, pues a lo mejor dejé de grabar dos canciones en la repetición y al cabo de un tiempo, cuando lo tenía masterizado, dije tampoco lo he alcanzado y lo volví a grabar, a mezclar y masterizar. O sea que el disco se ha repetido 3 veces.
Por eso al final fueron menos canciones, porque era imposible pues reproducirlo todo, ¿no? No sé por qué, porque los 16 discos que hice, menos el primero Día Especial, que tardé 5 años en hacerlo, pues fueron quizás más fáciles conseguir lo que buscaba sónicamente, ¿no? Pero este me llevó pues a eso, ¿no? Y al final pues con técnicas de los años 60, con instrumentos también de esa época y sobre todo con muchísima paciencia conseguí eso, ¿no? Y bueno, más o menos estoy satisfecho de cómo quedó, pero no lo voy a volver a repetir. Hola de nuevo. Sí, justamente lo que acabas de mencionar fue lo que te llevó a ir a Alemania, Francia, México y España, lógicamente, el grabar el disco así, en 4 lugares distintos. Y bueno, una vez haciendo la otra pregunta, siendo un disco muy personal, ¿cuáles son las hormigas que enloquecen a Carlos Han? Las hormigas enloquecen representa un poquito toda la distorsión mental que a veces que tenemos cuando nos está hirviendo algo en la cabeza y vemos que son como pequeños insectos, ¿no? Cuando ya no sabes ni qué hacer, cuando ya estás como desesperado y tampoco quieres actuar, porque una cosa que al menos que yo he aprendido con el cabo de los años es a no ser tan impulsivo, pero las hormigas siguen ahí, siguen en la calma, ¿no? Las hormigas es una analogía, quizás, mira, antes has comentado un poquito pues, o has nombrado a Dalí, ¿no? Dalí, Buñuel, Lorca, todo lo que era pues, esa generación, siempre acudían pues, a las hormigas como elemento transportador y surrealista. Y me has preguntado, perdona. Bueno, en tu anterior respuesta sobre la elaboración del disco, ¿qué te llevó a ir a Alemania, a Francia? ¿Fue porque Alejandro tiene su casa ahí o qué fueron los motivos de que llegaron a grabar el disco en 4 lugares distintos? Pues supongo que es el movimiento. Yo, de hecho, mi hogar es mental. Siempre que puedo, pues estoy viajando, ¿no? Y al viajar, pues conectas con gente y si eres un poquito como yo, que te dejas fluir, pues cuando ves algo que más o menos está bien, te metes en la cocina y te dejas fluir, pues a veces suceden cosas de estas. Pero es que nada está premeditado, o sea, de hecho, todo está como me dejo llevar, ¿no? Entonces, eso llevó pues que acabáramos en Alemania mezclando y masterizando. Después de buscar pues mucho tiempo, pues el baterista no lo encontraba y al final lo encontré en México, que es un polaco que era el baterista que tocaba con Fobia, y el bajo también, con una persona de San Francisco. Al final uní a todos, catalanes, franceses, alemanes, mexicanos, y salió pues ese disco, ¿no? Hola, ¿qué tal? Rivka para Guanabi Radio. Son